buen día, buenas tardes. Empezamos con la tercera jornada del CIRME, Curso Iberoamericano de Radiología Musculoesquelética. Estamos muy contentos por la gran participación y repercusión que han tenido las dos primeras jornadas. Junto con Luis y Tomás estamos todos los días, toda la semana pensando en cómo ir mejorando incluso el formato. La verdad que estamos muy contentos y orgullosos de, como les dije, la respuesta. También en función a lo que fuimos viendo, hemos incorporado al staff docente a grandes radiólogos como Álvaro Siedi, Nicolás Bernard y Alexei Pérez, que nos van a ayudar sobre todo en la contestación de los chats y a contestar preguntas y lograr cierta interacción que a veces por los tiempos limitados que tenemos no lo podemos hacer. Como ya les dijimos previamente, tenemos un tremendo staff de médicos radiólogos y médicos traumatólogos que la verdad que se han prestado, traumatólogos de primerísima línea, al igual que los radiólogos, que se han prestado a este juego radiológico, traumatológico, y lo sacamos un poco de su esquema habitual quirúrgico para dedicarnos un poco más al lado diagnóstico. La sabiduría de estos tremendos traumatólogos también nos ayuda a interpretar mucho mejor nuestra manera de encarar los aspectos diagnósticos. Como siempre, el agradecimiento a Tecnoimagen, la verdad que Darío Cordenons, Corina Escames, Eugenia Yoko y todo su equipo nos brindan el apoyo y la tecnología posible para poder hacerlo, y por supuesto los grupos MUSC y Santander MSK, que somos los grupos que nos fusionamos hasta en el logo del curso para organizarlo, y los apoyos de todas las sociedades que nos apoyan. Destaco nuevamente la Sociedad de Radiología, la FARDIT, la Sociedad Europea Española de Radiología Musculoesquelética, la Asociación de Traumatología del Deporte, la Asociación de Artroscopía y la Sociedad Española de Radiología nos han prestado su apoyo y difusión. Haciendo un poco el repaso de los que participamos, de los 8.245 inscriptos que había hoy a la mañana, ahora ya hay 2.000 personas conectadas. El 55% son radiólogos, 22% traumatólogos. Ha aumentado en estos días la inscripción de traumatólogos que se han visto atraídos por el formato, 12% médicos del deporte, y hay un porcentaje del 11% de kinesiólogos, fisioterapeutas y afines. En esta charla, que es la tercera, vamos a hablar de inestabilidad del tobillo. Estamos recorriendo las que nosotros consideramos las patologías más frecuentes y que teóricamente las que más dominamos, pero también es donde quizás más errores cometemos. Le voy a pasar la palabra a Luis, al que lo vamos a co-conducir a este momento. Luis, contanos un poquito aspectos de las clases previas. Okay, buenos días a todos. Recordar que hemos estado en la sesión pasada un promedio de 3.500 personas, ha habido momentos de 3.800, pero más o menos el promedio que se mantuvo fue de 3.500 personas en el manguito rotador. Recordar que estas charlas van a permanecer en YouTube, en Tecnoimagen SA. Podéis encontrar el grupo donde podéis encontrar esas charlas. Ahí hay 1.000 y pico reproducciones de la primera de las sesiones, casi 400 de la segunda. Y recordar que al que no, especialmente por el horario, no pueda asistir o quiera recordar conceptos, tiene ahí a su disposición las sesiones. Las sesiones no va a estar de forma indefinida. Nos hemos planteado dejarlas unos 15 días después de que termine del último día del curso, y después pues ya no estarán disponibles. Recordaros también otros recursos, como son nuestras páginas web, tanto de Santander MSK como de MUSC Argentina, donde hay recursos docentes yo creo que bastante interesantes, la de otros compañeros que van a participar en este curso, que tienen recursos docentes espectaculares. Quiero destacar, ya que hoy está presente la página del doctor Jorge Batista y, por supuesto, Promedón Argentina y otras sociedades que tienen recursos espectaculares.
Recordar también el formato, como decía Alejandro, vamos a intentar evolucionar un poquito el formato para que sea cada vez más interactivo. Hay cosas que funcionan mejor, cosas que no estamos tan contentos y que vamos a ir cambiando. Entonces vamos a hacer en esta sesión unas preguntas interactivas, una breve revisión del tema también con un componente interactivo importante. Vamos a luego a revisar las preguntas de los asistentes, intentando que esto es algo que quizás no hemos hecho bien en otras sesiones, revisar lo que nos preguntan los asistentes al curso, revisar 3 casos clínicos que nos van a presentar 3 radiólogos de gran prestigio y a los que yo aprecio especialmente, y finalmente establecer unas conclusiones después del debate de estos casos clínicos, establecer unas conclusiones de la sesión general que la haremos Alejandro y yo. La charla principal la va a realizar Tomás Pascual. Tomás Pascual es un radiólogo de musculoesquelético espectacular. Yo creo que la gente que viene con más potencia o que ya está ocupando un lugar muy importante en la radiología musculoesquelética argentina e internacional. Es colaborador de Alejandro Rolón, tanto en IMAXE como en IMAN, y es una persona con especial formación en patología deportiva y musculoesquelética. Y nos va a hablar de un tema realmente complejo como la inestabilidad de tobillo. Y para presentar a los casos clínicos tenemos tres radiólogos espectaculares. Gonzalo Serrano. Gonzalo Serrano es un radiólogo musculoesquelético de Santiago de Chile, que trabaja en la clínica alemana. Yo es de las personas que más me ha sorprendido en los últimos años. Y algunas de las mejores charlas que he visto en los últimos años son de Gonzalo Serrano, que aborda las patologías con una profundidad y un conocimiento increíble. Y en cuanto a su dominio de la ecografía es simplemente espectacular. Yo creo que es uno de los mejores ecografistas que existen. El siguiente caso lo va a leer Willy Fernández Jara. Willy Fernández Jara tiene muchas cosas a favor. Es un radiólogo de uno de los mejores sitios del mundo, que es de Cádiz. Es un radiólogo musculoesquelético que trabaja en Madrid, que trabaja en Sanitas La Zarzuela y en el Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles. Es un radiólogo muy importante también en nuestra sociedad, la SERME, y nos va a presentar un caso también muy interesante. Tiene algún defecto, es del Madrid, pero nadie es perfecto en esta vida. Y finalmente Guillermo Azulay. Guillermo Azulay es una persona de la que somos amigos desde hace mucho tiempo, trabajando en conjunto con Alejandro Rolón durante muchos años, ahora en el centro de otros buenos amigos como es el centro Rossi, un radiólogo musculoesquelético y un ecografista espectacular. Y sin más, Alejandro, nos presentas a los traumatólogos. Vamos a ir a presentar a los traumatólogos. Por un lado, la verdad que de nuevo, un Dream Team de la patología del tobillo y pie. Nos estamos dando un pequeño lujo en vida. Así que presento primero a Guille, al Vasco, a Rondo. La verdad que me gusta mucho cómo encara docentemente todos los aspectos del tobillo y pie. Como verán en su currículum, tuve que reducir, perdón Vasco, te tuve que sacar muchas cosas de tu currículum de primera línea, pero bueno, es el jefe del servicio de pierna, tobillo y pie del Instituto Dupuytren. Tiene un grupo muy potente de cirujanos del pie, que es el CEP. Les recomiendo su página porque está muy bien, tienen una dedicación muy específica. Y la verdad que trabaja en el Instituto Dupuytren, es el presidente del comité de docencia, inclusive de ahí, y es un gran docente, que me gusta mucho escucharlo. Jorge, que es como un hermano, un amigo, y la verdad que hemos crecido juntos en esta especialidad. Él claramente me superó y tiene esta doble visión que también la tengo yo, que es lo más científico, de hecho expresada en muchísimos artículos y plasmada en un muy lindísimo libro de artroscopía del tobillo. Es un súper conocido especialista del deporte también. Es el médico desde hace muchos años del Club Boca Juniors, casi todos lo conocen, y recomiendo su página de YouTube, su canal de YouTube, que tiene cosas muy interesantes, y a mi gusto me gusta mucho, y siempre se lo digo a él, escucharlo docentemente, porque tiene una profundidad y una simpleza que siempre me sorprende. Y te dejo a vos la presentación de Jordi y Luis.
Bueno, Jordi Vega, lo primero que igual hay que destacar de él es que es uno de los grandes amigos y colaboradores de una de las personas que más he admirado yo y que sigo admirando en la vida, que es Pau Golano, tristemente fallecido, pero Pau Golano ha sido probablemente uno de los mejores anatomistas, por qué no decirlo, el mejor de las últimas décadas. Tristemente fallecido, es una persona muy importante en el trabajo de Pau Golano es Jordi Vega. Jordi Vega tiene artículos que para nosotros, para todos los radiólogos musculoesqueléticos, para toda la gente que nos dedicamos a la patología musculoesquelética, son referencia. Artículos como el que vimos antes con Pau Golano de los ligamentos del tobillo, que se reeditó en el 2016 a la muerte de Pau, pero artículos más recientes como artículos que cambian conceptos tradicionalmente establecidos en la anatomía, como es la anatomía del complejo ligamentario lateral, que se revisará en esta charla, artículos realmente espectaculares que nos definen diferentes funciones y diferente anatomía del complejo ligamentario externo, y luego un nuevo concepto que es también apasionante, que es la microinestabilidad de tobillo. Creo que es uno de los grandes desarrolladores de la artroscopia de tobillo y de conceptos tan importantes como la microinestabilidad de tobillo. Bueno, un lujo. Yo metí mi pequeño, aprovechando tanto público, y que hace 8 años que no estoy en el cumpleaños de mi hijo, sus primeros 8, porque soy parte de la selección argentina y estoy en la burbuja. Aprovecho para mandarle un afectuoso cariño a mi querido Manu, que ayer lo hice posar con la foto, con la Copa del Mundo. Bueno, vamos a las preguntas. Hacemos de nuevo lo interactivo, muy cortitas las respuestas. Acá está Álvaro, también Siedi, Alexeis y Nico Bernard, que nos van a ayudar con toda la parte, con todo esto. Distinguen sus informes qué fascículo del ligamento talofibular anterior se encuentra comprometido en una inestabilidad lateral del tobillo. ¿Sí o no? Unos pocos segundos, y cuando vos decidas, Álvaro, ya lo cortás. O pasamos a la siguiente. Como ya saben, lo vamos a ir respondiendo a lo largo de las clases. Hubo un porcentaje mayor de no que de sí. Segunda pregunta: futbolista profesional, estudios de imágenes para ingreso a nuevo club, paciente asintomático, ¿cómo considera que es este examen? Si es normal o patológico. Este es un lindo, que con Jorge lo hemos tratado mucho, esta situación. Patológico el 74%, 26% lo consideran normal. Y por último, y esta la va a contestar posteriormente Willy en su clase, en su presentación: inestabilidad lateral del tobillo asociada a caída, hematoma y dolor perimalleolar externo. ¿Cuál es el diagnóstico a partir de esta imagen radiográfica que en general inicia los algoritmos de estudio? RX normal, bueno, etc. Ya veremos. Acá probable abulsión del ligamento peroneo astragalino anterior, raíz y alta. Vamos a analizarlo después con el resultado. Y entonces ya, de paso, antes de comenzar y darle el paso a Tomás, les voy anticipando que la semana que viene vamos a tener una tremenda clase también de LSA, no nos permite bajar la guardia, y espero que a los que participan también. Ya hay cerca de 3.000 personas conectadas. Vamos a hablar de LSA, que es uno de los hot topics de nuestra especialidad y de la traumatología, e invitamos a unos capos bárbaros que ya los iremos presentando en la semana: Jorge Chala, Manuel Leyes, Rodrigo Maestu, Matías Costapaz, Antonio Cruz y unos radiólogos espectaculares. Muy bien, le damos lugar a Tomás. Gracias a todos. Tommy, te doy la pantalla. Gracias, Ale. Ahí estoy en este momento poniendo mi clase. Gracias a toda la audiencia, a todos por estar acá, y en especial a los panelistas que nos acompañan, que es un verdadero lujo tenerlos. Vamos a intentar resumir en estos 30 minutos brevemente inestabilidad de tobillo. La verdad que es un tema largo, vamos a intentar hacerlo práctico y comenzar con un caso clásico, un jugador de fútbol de primera división que en pleno partido sufre un mecanismo de entorsis y inestabilidad lateral, queda tendido en el piso y lo obliga a salir del partido. Buenos días, Jorge, te pido por favor que habilites tu micrófono. Te agradezco antes que nada por estar acá, es un honor
Y bueno, queríamos consultarte ahora en estos casos, ¿cómo avanzás, digamos? ¿Qué estudio pedís? ¿Cómo es que procedes? Buen día, Tomás. Ante todo, muchas gracias por invitarme a participar. La verdad que muy orgulloso de ser parte de esta iniciativa. Habría que ver si el jugador pudo seguir jugando, si uno lo evalúa después del partido, si debió salir, pero si el esguince lateral, como parece haber sufrido este paciente, lo amerita, lo primero que pido son unas radiografías de frente y de perfil, y a partir de ahí... ahí abrí el video. A partir de ahí, bueno, vemos cómo seguimos. Perfecto, Jorge. ¿Pedirías una resonancia en esos casos donde el examen físico es dificultoso, te cuesta movilizar el tobillo, te cuesta palparlo porque está con defensa por dolor? La pregunta es muy buena, yo creo que hay que contestarla dependiendo del contexto en que estás. Si yo estoy trabajando en fútbol y tengo la posibilidad de hacerlo, sin duda que pido, además de las radiografías, una resonancia magnética. Lo que pasa que también hay una realidad que no todos los que trabajamos en el deporte tenemos la posibilidad de efectuar una resonancia en forma inmediata. Entonces, si vos me preguntás si yo le pasa esto a un jugador del plantel si pedimos resonancia magnética, sí, por supuesto. Perfecto, clarísimo, Jorge, muchas gracias. Seguimos adelante. Bueno, como Jorge dijo bien, lo primero, sin lugar a dudas, que hay que pedir es un par radiográfico, y esto quizás son los tips que a mí me gustaría dejarle más que nada a los radiólogos que reciben este tipo de lesiones en guardia. Siempre chequear un ABC básico, ¿no? La alineación de la estructura ósea, el análisis de la superficie cortical, tanto de la metáfisis o diáfisis, como de las superficies articulares, en busca de fracturas, en busca de contusiones óseas, de lesiones osteocondrales y, sin lugar a dudas, por supuesto, revisar sistemáticamente los espacios claros, medial, lateral, y todos los parámetros que respectan a la sindesmosis, ¿no? El solapamiento tibio-peroneo, los espacios claros a ese nivel, para lo cual, como incidencia opcional, sugiero obviamente hacer la mortaja, ¿no? Y avanzando entonces en lo que es la anatomía del complejo ligamentario lateral del tobillo, todos sabemos que se distinguen tres ligamentos clásicos: un ligamento anterior, que es el ligamento talofibular, o as peroneo astragalino anterior, que lo podemos ver muy bien en los cortes de resonancia; un as peroneo astragalino posterior, que difícilmente se lesiona y tiene esta constitución en abanico; y un as peroneo calcáneo, un fascículo medio, que se puede ver muy bien tanto en los planos coronal como axial y tiene esta importante relación anatómica con los tendones peróneos. Por supuesto que tenemos un público ecografista muy grande, y una de las preguntas que suelen hacernos es si se pueden evaluar adecuadamente mediante ecografía los ligamentos, y la respuesta es sí. Tiene ciertas particularidades técnicas la ecografía que las vamos a ir viendo más adelante, pero especialmente en aquel médico de cancha, en el deportólogo, en el radiólogo que puede estar en el vestuario o al lado del campo de juego con el ecógrafo, tiene la verdad que muchísima utilidad, y depende muchas veces también de la experiencia que uno tenga en la curva de aprendizaje con la ecografía. Bueno, tenemos el honor de tenerlo a Jordi con nosotros. Él es un especialista en el tema en cuanto a describir la anatomía del ligamento talofibular. Sin lugar a dudas es quien más artículos tiene publicados al respecto. Nosotros, nuestro equipo de trabajo, a través de Jorge, hemos sistemáticamente intentado estudiarlo y diferenciarlo a la hora de ver una lesión del mismo. Podemos ver como dos variantes anatómicas clásicas: una variante monofascicular, que es la menos frecuente de ver, donde tenemos un fascículo, un as único, y lo que más frecuentemente observamos en estos cortes, este es un corte sagital angulado, dos bandas, una banda superior y una inferior, y en el corte coronal, que creo yo, en mi opinión, es el corte donde mejor podemos distinguirlos. Característicamente, por lo menos en nuestra experiencia, la banda inferior siempre es más gruesa que la superior. Y esto tiene mucha trascendencia en cuanto a la función y la disposición anatómica de las dos bandas. Por lo general,
la banda superior se tensa en la flexión y por eso es quizás el fascículo que más frecuentemente se encuentra comprometido en los mecanismos de inestabilidad lateral, de inversión del tobillo, mientras que la banda inferior a través de las fibras arciformes tendría una disposición isométrica, con lo cual se moviliza poco la flexoextensión, pero sí se tensa más en la flexión dorsal o en la extensión. Ahora vamos a aprovechar que está Jordi conectado. Jordi, buenos días o buenas tardes, si podés habilitar tu micrófono. ¿Qué tal? Nos vas a estar escuchando, ¿cómo estás? Un placer, un ¿Me honor oyen bien? tenerte acá. Te vemos perfecto, Jordi. Okay. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Sí, perdonad por el retraso, hemos tenido un pequeño problema con el wifi y ya lo hemos resuelto. Ningún problema, Gracias. ningún problema. Bueno, Jordi, queríamos consultarte, aprovechándote que te tenemos acá, ¿qué valor práctico le das a esta distinción anatómica? Bueno, hay dos cosas muy importantes respecto a esto. Uno es que ese haz superior del peroneo axial anterior es un haz interarticular. Y como todos los ligamentos interarticulares, cuando se lesionan, debido al ambiente sinovializado de la articulación, ese líquido sinovial evita la cicatrización del ligamento y, por lo tanto, cuando se lesiona el haz superior del peroneo axial anterior, pues siempre va a quedar deficitario. Mientras que cuando se lesiona el resto del componente ligamentario, la banda inferior o el peroneo calcáneo, estos tienen cierta chance de poder cicatrizar y de poder solucionar la inestabilidad que provocan. Perfecto. Es decir, que en cierto modo el fascículo superior, cuando se lesiona, que es prácticamente en todas las entorsis de tobillo, pues va a provocar siempre un déficit que es en menor grado, y que en un estudio biomecánico que hemos hecho recientemente hemos observado que la banda superior de ese fascículo, de esa banda superior del peroneo axial anterior, básicamente lo que controla es la rotación interna del talus. No controla tanto la traslación anterior, que esta viene controlada por el fascículo inferior del peroneo axial anterior. Exacto. Por lo tanto, estos pacientes con ese déficit de la banda superior, lo que van a tener es una inestabilidad básicamente con un componente de rotación interna. Espectacular. Cuando nosotros los exploramos, lógicamente no tienen un cajón evidente. Bien, perfecto. Vamos a hablar de eso ahora más adelante, Jordi, y vamos a hablar de todo este tema, así que te vamos a ir preguntando en la medida que vayamos avanzando, ¿no? Esto para entender, siempre que vemos las imágenes de resonancia magnética, intentar interpretar el mecanismo lesional que provoca y a través del patrón de edema óseo intentar inferir también qué ligamentos o qué estructuras pueden estar, por supuesto, lesionadas, ¿no? Como sucede en la gran mayoría de los casos, cuando tenemos una ruptura del ligamento talofibular, por lo general, por una predisposición anatómica y cuestiones biomecánicas, este ligamento se rompe sobre la inserción fibular y muchas veces provoca pequeñas avulsiones óseas, como vemos acá. En algunas ocasiones vemos rupturas más difusas del ligamento y esto, por supuesto, lo podemos ver muy bien, como les comentaba previamente, por ecografía. Esta es la posición en la que a mí me gusta poner el tobillo cuando estudio estos ligamentos para intentar provocar una apertura de la gotiera lateral y tensar al ligamento. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que los ligamentos que se van a ir lesionando van a depender de la energía que se transmita sobre la cara lateral externa del tobillo, siguiendo un orden similar a la de las agujas del reloj. Primero se va a romper el fascículo superior del ligamento talofibular, luego el fascículo inferior, y en esa medida van a seguir avanzando. Acá nosotros en nuestro equipo aprendimos a partir de Jorge a diferenciar, como les decía en nuestros informes, entre el fascículo superior y el fascículo inferior. En este caso tenemos una ruptura conjunta de ambos fascículos. Jorge, te pido por favor que habilites tu micrófono. Te quería consultar, la inestabilidad posterior que desarrolla este tobillo, ¿tiene relación pura y exclusivamente con los fascículos o los ligamentos que se ven afectados o existen también otros factores que influyen? Bueno, yo considero que existen muchos factores porque luego del episodio agudo, el 80%, 75, 80, 85% de estos pacientes evolucionan bien más allá del tratamiento instaurado, ya sea el tratamiento de rehabilitación funcional, la inmovilización o incluso el tratamiento quirúrgico. O sea, solamente un 20, un 25% de estos pacientes
desarrollarán una inestabilidad crónica del tobillo, más allá de que tengan lesionados los dos ligamentos, o sea, las dos fascículos del ligamento, o uno de ellos o ninguno. No se olviden de que tenemos una inestabilidad mecánica y en ocasiones una inestabilidad funcional también debido a un déficit propioceptivo, un déficit de la fuerza de los peroneos, y que muchas veces ambas inestabilidades coexisten en forma conjunta en un mismo paciente, de forma tal que yo, en mi opinión, considero de que estén lesionados los dos fascículos no quiere decir que el paciente sí o sí vaya a tener una inestabilidad crónica en el futuro. Espectacular, clarísimo, Jorge. Vamos avanzando, vamos a dar algunos tips sobre inestabilidad medial del tobillo. Ya sabemos, descrito bien por Paul Bolanó, la estructura compleja que tiene este ligamento. Hay más de 14, 17 fascículos descritos que los agrupamos básicamente en dos componentes. Uno profundo, que es el más importante en cuanto a la cantidad, al grado de estabilización que proporciona, y un componente superficial. Lo podemos ver muy bien, e incluso la importante relación anatómica que tiene con el tendón del tibial posterior, donde nosotros muchas veces vemos tenosinovitis o líquido en la vaina como signo secundario de lesión, especialmente de las fibras superficiales, e incluso en las inestabilidades crónicas, por supuesto, síndromes de impeachment o procesos fibrocicatrizales alrededor del mismo. Todos conocemos el clásico mecanismo de lesión, generalmente es una inestabilidad de tipo traumática, con lo cual es más frecuente de ver en los deportes de contacto, y es por eso que en la bibliografía norteamericana tienen mayor número de incidencias por el fútbol americano y otros deportes. Le voy a dar pie al Vasco. Vasco, buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto sería el clásico patrón que vemos cuando tenemos una inestabilidad medial de tobillo, ¿no? La lesión, en este caso, completa del ligamento colateral interno con un ensanchamiento del espacio claro medial, el bone bruise, el edema postcontusivo en el margen lateral de la cúpula del astrágalo, y lo que más tememos siempre y tratamos de poner atención es en la lesión sin desmal, si es que está o no. ¿Cuál es tu algoritmo, Vasco? Buenos días, cuando vos tenés un paciente de estas características. Hola, buen día, ¿qué tal, Tomás? Primero agradecerle a Ale y a todo el panel de trabajo que tienen, felicitarlos por este formato y la gran participación de tanta gente, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hay un espacio claro medial, lo que evaluamos es hacer los test iniciales, como es el estrés en pronación y rotación externa, y a su vez también podés hacer el gravity test, o bien en este caso, no sé vos qué habías hecho, si habías hecho alguna maniobra o directamente el paciente se presentaba de esta manera. No, el paciente se presentó de esta manera, estaba muy dolorido, vino para hacerse un estudio de resonancia, y en las radiografías habían sido radiografías sin carga, no tenía ninguna alteración evidente. Perfecto, esto entonces evidentemente acá hay una lesión del complejo medial, con una lesión que ya nos hace sospechar y que está incluida también la lesión de la sindesmosis. Estos son mecanismos de pronación y rotación externa. Como vos bien mostraste, muestra un edema en el vértice externo del astrágalo y, bueno, merece ser estudiado en profundidad. Y una de las cosas importantes es que este mecanismo generalmente es de mediana o alta energía y también está muy asociada a las lesiones osteocondrales. Entonces, perfecto, vale la pena profundizar el estudio. Espectacular, Vasco. Y te hago una consulta. Nosotros podemos ver muy bien por resonancia si el componente profundo o superficial o ambos están afectados. En este caso, fíjate, tenemos dos pacientes distintos. Acá a la izquierda una lesión aislada pura del componente superficial del ligamento deltoideo, especialmente el ligamento tibio-navicular. Y en este caso, tenemos una ruptura completa, ¿no?, del ligamento a la derecha. En estos casos, siendo una lesión aislada, que son las menos frecuentes, por supuesto, aislada pura del ligamento colateral interno, ¿tu conducta es quirúrgica o tu conducta es expectante? ¿Te interesa a vos que distingamos entre qué componente se encuentra afectado? Esto es un tema súper controvertido. Generalmente la reparación del ligamento deltoideo, todavía nosotros los especialistas de pie seguimos discutiendo la reparación o no. Cuando hay una lesión de las profundo y superficial, generalmente, como te dije, está asociada a lesión osteocondral. Entonces, yo lo que hago habitualmente en ese caso es abordarlo.
Bien, perfecto. Inspeccionar, yo no hago artroscopía, es inspeccionar si hay alguna asociación lesional y después reparar. Habitualmente los heces superficiales, el haz profundo es muy difícil de reparar. Perfecto, Vasco, muchísimas gracias. Seguimos adelante. El tercer complejo que quedaría por analizar es el de la sindesmosis. No me voy a explayar mucho porque ya tenemos más adelante un caso espectacular que nos va a mostrar Gonzalo. Con respecto a la anatomía que todos conocemos de la sindesmosis, tenemos tres grandes ligamentos: un ligamento tibio peroneo anterior, que tiene este aspecto en abanico, fasciculado; un ligamento tibio peroneo posterior, que distingue un fascículo profundo, que es el ligamento transverso, que brinda una verdadera contención a la traslación posterior del maleolo peroneo; y finalmente el ligamento interóseo, que tiene una función controvertida, pero mantendría el diámetro del espacio articular, siendo la función quizás del ligamento tibio peroneo anterior la más importante, la de estabilizar la rotación del peroné. Me pueden corregir, por supuesto, ustedes que son expertos en el tema. Y lo vemos muy bien en resonancia también, y uno de los ligamentos a los que más atención le ponemos es al tibio peroneo anterior. Es importante entender esta distinción anatómica, que es un ligamento multifasciculado, como se ve acá, mientras que el ligamento de Basset es este engrosamiento, este fascículo inferior que tenemos, y ya Jordi nos va seguramente a contar después la relación importante que tiene con el margen anterolateral del domo del astrágalo. No hay que confundirlo, esto es en especial para nosotros los radiólogos, cuando tenemos estas imágenes de ligamentos que son completamente normales, y por la oblicuidad que tienen y ese patrón multifasciculado, muchas veces, por cómo entra el corte, creemos que pueden tener áreas de lesión parcial. Para esto es importante hacer determinados cortes angulados que nos terminan de sacar la duda. El mecanismo de lesión ya lo hemos visto, comparte el mecanismo de versión con rotación externa del tobillo y flexión dorsal. Hay varios mecanismos descritos al respecto. Y en este caso le quiero preguntar a Jorge. Jorge, acá tenemos tres casos con los números 1, 2 y 3, tres pacientes distintos. En el primero de ellos tenemos una lesión, son todas lesiones isoladas, aisladas de la sindesmosis. En una lesión del tibio peroneo anterior, en la otra una lesión del tibio peroneo anterior y el ligamento interóseo, y en la última una lesión del tibio peroneo posterior. Te quería preguntar, inicialmente, pensando en como te decía, en la lesión aislada, sin fractura de la sindesmosis, ¿por qué es tan importante tener en cuenta si está comprometida o no la sindesmosis en cuanto al pronóstico? ¿Por qué es que andan mal estos pacientes? ¿Y qué parámetros tenés en cuenta para definir si es quirúrgica o no? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que para el traumatólogo, y sobre todo para el traumatólogo que trabaja en el deporte, hay una diferencia muy grande entre la evolución clínica de un esguince alto de tobillo que comprometa la sindesmosis más allá del grado de la lesión, con respecto a una lesión del ligamento colateral lateral. O sea, un esguince de tobillo que comprometa el ligamento talofibular anterior probablemente esté poco tiempo parado. Una lesión de la sindesmosis, por más que sea una lesión grado 1, el técnico debe saber que por lo menos por 6 a 8 semanas no va a contar con el jugador, porque va a seguir con dolor, hagas lo que hagas. Espectacular. Y para determinar la conducta que tomo en una lesión de la sindesmosis, no me quedo solamente con la resonancia magnética. Indico maniobras de estrés, radiografías de estrés, y pido una tomografía comparativa para ver cómo se comporta esa sindesmosis. Si hay una inestabilidad de la sindesmosis, sin duda que indico la cirugía. Perfecto. Bueno, acá tenemos un poco de esto que estabas contando. ¿Es importante pedir una radiografía que incluya la pierna o la diáfisis peroneal, Jorge, en estos casos? Yo considero que sí, porque podés pasar desapercibido una fractura de Maisonneuve, una fractura alta del peroné. Así que por sí, ejemplo, como lo estamos mostrando acá. Perfecto. Sí, o una fractura, una Dupuytren, ¿no? Espectacular, Jorge. Buenísimo todo lo que estás contándonos. Bien. Dentro de lo que es el algoritmo de estudio, hay una gran cantidad de traumatólogos que también se basan en la tomografía computada, solicitándola de manera comparativa. Algunos piden ciertas medidas específicas, mientras que otros hacen un análisis cualitativo más bien,
Vasco, vos en esto tenés ya muchísima experiencia y también teniendo en cuenta que, bueno, están vinculados y trabajan mucho con Stefan Rammel y René Gras, que son pioneros en este tema y tienen muchos artículos publicados. ¿Vos solicitás estas medidas, Vasco? Mira, Tommy, primero la tomografía para mí en cualquier trauma de tobillo me parece fundamental pedirla. Bien. Básicamente se utilizan estas medidas, yo sé que ustedes las hacen, nosotros hacemos un desaprovechamiento de la posibilidad de pedirles esta medida a ustedes, que creo que las realizan bastante mejor que nosotros. Yo pido algunos de los cortes que mostrás en la imagen del slide de la izquierda, en la parte izquierda del slide, y es interesante también plantear que la morfología de la escotadura sindesmal. Debido, y hay un trabajito interesante de Stefan Rammel publicado en el Foot and Ankle del 2017. Este que está acá arriba, abajo a la izquierda arriba. Perfecto. Que es el tema de la morfología de la escotadura sindesmal, que puede haber diferentes configuraciones. Puede ser cóncava hacia adelante, cóncava hacia atrás o profunda. Y eso nos va a dar un parámetro de cómo vamos a tener que reducir el peroné dentro de la escotadura. Si uno ejerce demasiada presión con una escotadura, con una rampa anterior, es probable que el peroné se nos deslice hacia anterior. Cuando esto es a la inversa, es posterior, justamente si nosotros hacemos presión sobre el peroné, podemos llevarlo hacia atrás, y si es profunda, podemos generar un over-tightening. Así que es fundamental para establecer. Y en la imagen de la derecha tenés la asociación lesional con el maleolo posterolateral, y eso es fundamental, y ahora se está trabajando muchísimo en eso, la reducción de ese fragmento, para no solo darle estabilidad a la sindesmosis, sino que el peroné queda colocado en el sitio adecuado en la escotadura. Entonces, para mí es un estudio fundamental. Buenísimo, clarísimo, Vasco. Bueno, hay muchísimo para hablar, ¿no? Sigo adelante porque estamos con los tiempos un poco justos. Con respecto a la ecografía, gracias a la parte dinámica y comparativa de la ecografía, podemos ver también estas lesiones. Acá les muestro un ejemplo de una lesión del ligamento tibio peroneo anterior en este paciente que había sufrido una lesión de la sindesmosis, del lado normal comparativo, y qué bien que se puede ver la imagen del otro lado, coincidente con el punto de dolor. Lesión del ligamento deltoideo, el aspecto normal que tiene, estriado en abanico, y de este caso incluso podemos ver algún fragmentito cortical avulsionado, e incluso podemos hacer, como ven en este caso de la derecha, maniobras dinámicas, generando un bostezo medial y la apertura del espacio claro medial lo podemos hacer de manera comparativa. Hay una cuestión técnica importante y por lo general necesitamos la ayuda de un colaborador para hacerlas. E incluso podemos, en aquellos pacientes, este es un caso, un paciente que había sufrido un traumatismo jugando a la pelota, 2 semanas después volvía con dolor, querían descartar un desgarro del sóleo y nos encontramos con esta sorpresa, una fractura de Maisonneuve alta, habiendo tenido el antecedente de inestabilidad en la cancha. Y otra de las fracturas que nosotros con frecuencia o tipo de lesiones de este estilo, ¿no? Abulsivas, con las que nos encontramos a menudo en aquellos pacientes que por lo general fueron pasadas por alto, solo fue solicitado radiografías o no se solicitó ningún estudio y se trató clínicamente y consultan porque persisten con dolor ante la carga. Muchas veces nos encontramos con estas sorpresas, especialmente cuando son mecanismos complejos, ¿no? Jorge, ¿te sorprende encontrarte con estas lesiones a vos en tu práctica diaria? No, son muy comunes de ver. Lo importante es determinar en un paciente que ya tiene antecedentes de inestabilidad si es una lesión aguda o si es una lesión crónica. Por ejemplo, específicamente hablando de las avulsiones óseas en el peroné. Perfecto, buenísimo. Bueno, me meto rapidito en la inestabilidad crónica. Jorge, vos ya estuviste hablando de esto, de la inestabilidad mecánica, funcional, la inestabilidad mecánica cuando se debe a una lesión ligamentaria, capsular, la inestabilidad funcional cuando existe algún déficit propioceptivo, neuromuscular, y lo que más frecuente vemos es la combinación entre ambas. Aprovechando que está Jordi introdujo el concepto de microinestabilidad. Jordi, si nos podés comentar o recordar cómo era este concepto y la importancia que reviste. Sí, la microinestabilidad se refiere a la inestabilidad creada por el haz superior del peroneo hasta la línea anterior. Perfecto. Y es, como he comentado antes, es una inestabilidad básicamente rotatoria, de rotación interna del talus. Bien. Y aquí la importancia de la microinestabilidad es el gran volumen de pacientes
que implica esta lesión, porque Exacto. prácticamente podemos decir que todos los individuos que han tenido un esguince en inversión del tobillo van a sufrir este tipo de lesión. Entonces, Bien. la microinestabilidad asintomática es muy habitual. La sintomática probablemente estamos por debajo del 50-40%. Y vos lo definirías como esos... Perdón, Sí, dime. perdón, Jordi, y vos lo definirías como esos pacientes que siguen con dolor sobre el esquina anterolateral, sobre la gotiera anterolateral, y le haces resonancias y por ahí son normales, y le haces un examen físico y es normal, ¿no? Efectivamente. Y es frecuente, este video me lo compartió mi amigo Luis Cerezal. ¿Esto lo ves frecuentemente vos en la artroscopía por esta traslación anterior que hay del astrágalo, el roce con el ligamento de Bassett? Sí, esto es el contacto entre el Bassett y el ángulo lateral del astrágalo, que es un contacto por otra parte normal, Bien. pero que en algunos de estos pacientes puede estar incrementado, incluso puede ser un punto doloroso. Perfecto, muchísimas gracias. Jorge, ¿pedís radiografías con estrés en inestabilidad crónica? No, la respuesta es no. No las utilizo, te diría que casi nunca. Ya el Ankle Instability Group ha demostrado y lo ha publicado que tienen muchos falsos negativos y falsos positivos. Es respetable quien las utiliza, me parece fantástico, pero nosotros de rutina no las utilizamos. Espectacular, muchísimas gracias. Bueno, a modo complementario, esto es más que nada para la gente que se está interesando cada vez más en la ecografía. Acá tenemos un test del cajón ecográfico. Esto es el AS, el ligamento talofibular normal. Cuando hay varias maniobras que podemos hacer para reproducir el cajón, en este caso es un caso normal. Pueden ver en este otro caso un ligamento ya más ondulado, con una ligera sinovitis en el receso anterolateral y la apertura significativa que tiene cuando lo comparamos del otro lado. Hay diferentes formas de hacerlo. Y acá, bueno, mostrando un poco lo que comentaba Jordi y comentabas vos también, Jorge, sobre la inestabilidad rotacional, aquellos pacientes que teniendo una lesión parcial o completa del ligamento colateral externo, quedan con esa inestabilidad crónica y tienen rupturas, micro rupturas asociadas del fascículo más anterior, del ligamento deltoideo, del tibio navicular, y persisten con dolores mediales en el tobillo, ¿no? Otro de los temas emblemáticos que vemos en la inestabilidad crónica son los síndromes de fricción de partes blandas. En estos, creo yo, el más frecuente es el anterolateral. Vasco, ¿vos lo ves como una causa habitual de dolor? Sí, se presenta habitualmente y no solo eso. No, el anterolateral, el anteromedial, que yo creo que están mostrando en alguna imagen. Sí, acá le estamos mostrando en el centro. En este sector de acá, todas las fibras, toda el área de fibrosis. Son asociaciones frecuentes en las inestabilidades crónicas. ¿Y qué otra causa de dolor vasco crónico considerás, o cuál considerás que es la más frecuente de ver o una de las más frecuentes en las inestabilidades crónicas? Yo en la inestabilidad crónica me sorprende mucho la sinovitis del seno del terzo. Son pacientes... Ay, perfecto, excelente. La imagen que nos muestra, me encantaría que vos la describas. Yo me he sorprendido, muchos pacientes que le han hecho artroscopías de tobillo, le han tratado impeachment anteriores, posteriores, y siguen con dolor. Y haciendo un análisis exhaustivo clínico del seno del tarso, he comprobado la inestabilidad y con una infiltración con un poco de corticoides y silocaína se han curado. Perfecto. Bueno, desde el lado imagenológico nosotros lo que vemos es esto, ¿no? Una pérdida en la anatomía de los ligamentos interóseos y cervical, con estos cambios degenerativos y áreas de fibrosis y sinovitis en este sector. Siguiendo adelante, y esto es una de las preguntas que hemos solicitado a la audiencia inicialmente, Jorge, tenés mucha experiencia vos con respecto al tobillo del futbolista. ¿Considerás en estos casos, es un paciente asintomático, hacemos mucho estudio de ingreso al club nosotros, y es normal encontrar estos hallazgos con frecuencia? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Yo te diría que es difícil encontrar un examen precompetitivo que tenga un tobillo normal. Absolutamente todos tienen un síndrome friccional. Nosotros en el 2004 presentamos un trabajo en la SAMESIP, en donde evaluamos resonancias, estudios y radiografías en jugadores de fútbol asintomáticos,
que ingresaban a la institución y el 67% tenía imágenes de lesiones ligamentarias, el 45% tenía lesiones por fricción de ósea, tanto en la tibia como en el astrágalo, de forma tal que quizás lo más importante o el arte sería tratar de reconocer a aquel paciente que pueda llegar a tener problemas, o sea, ver si hay edema asociado, ver los antecedentes del jugador, si estuvo parado por este problema o no, pero esto es lo más común de ver en una... Bien. O sea, por ejemplo, al Talar Vic, sí, ¿le das trascendencia cuándo? ¿Cuando es sintomático, por ejemplo? La respuesta es difícil, pero yo no bocho a ningún jugador que tiene estas imágenes de tobillo. Perfecto. O sea, porque es lo normal en un jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene una inestabilidad crónica que está balanceada por su gran trabajo proprioceptivo que hace diariamente, de forma tal que es difícil que uno boche a un jugador porque tenga un osteofito o porque tenga una inestabilidad crónica en las imágenes. Clarísimo. Me preocupa más si esto está asociado a un deseje, ¿no? A un varo de retropié, pero bueno. Exactamente. O como por ejemplo en este caso es un caso sintomático de un impeachment anterior, se puede ver claramente la osteofitosis que tiene en espejo, ¿no? En beso, con todo el edema óseo que está por debajo y el edema de partes blandas y la sinovitis, ¿no? Más que nada vinculado al microimpacto y a esa flexión dorsal repetida. Una de las clasificaciones que está más difundida en cuanto a esto es la clasificación de McDermott. No sé, Vasco, si vos le das importancia a esta clasificación, ¿te interesa o no te interesa? En este caso, por ejemplo, en un paciente que ya tiene cambios fibróticos de la cápsula articular y un proceso de sinovitis crónica, ¿le das importancia? A ver, esta clasificación a nosotros nos sirve los cirujanos que no somos artroscopistas. En mi grupo, en el Dupuytren, el artroscopista que trabaja también con Jorge, es Germán Joanas. Y lo que hacemos es determinar cuáles serían artroscópicas y cuáles a cielo abierto. Generalmente el corte es en las tipo 1 y 2 artroscópico, los tipo 3 y 4 a cielo abierto. Perfecto, buenísimo, Vasco. Seguimos adelante porque estamos un poco cortos de tiempo. Otra de las causas de impeachment que bueno, solemos ver especialmente en aquellos deportes que tienen flexión plantar brusca, ¿no? En las de bailarinas, en los que hacen salto, vóley, por ejemplo, básquet, es el impeachment posterior. Hay un espectro de imagen importantísima alrededor de esto, hay muchas variables de acuerdo a la presencia o no de un proceso de estieda, de un osículo accesorio, de un ostrigonal que se pueden manifestar. Y les quería preguntar, más que nada, ya terminando, a Jordi Vega, si es común el pedido de artroresonancia en su práctica de todos los días, más que nada para ver cuerpos libres intraarticulares y ver lesiones osteocondrales. Hay mucho al respecto. Yo sé que en cuanto a las clasificaciones han ido modificando los parámetros, los que les dan importancia, y más allá de ver el tamaño de la lesión osteocondral, si es mayor de 10 milímetros, de 15 milímetros, es ver hoy en día la profundidad de esa lesión osteocondral o si esos quistes son de un tamaño significativo o no. Jordi. Sí, a mí, yo cuando me enfrento delante de una lesión osteocondral, una de las cosas que me preocupa es si esa lesión osteocondral es activa o no. Perfecto. Que a veces el dolor de la zona puede ser por otras causas. Yo una de las cosas que me fijo mucho es la presencia de edema subcondral, que eso me va a orientar o no a la actividad de ese proceso. Lógicamente, también me interesa el tamaño y sobre todo lo que me va a interesar es que no hayan cuerpos libres. Buenísimo. Otra cosa que yo busco es la presencia de lesiones ligamentarias. Eso ya lo habéis comentado antes. Y en ese aspecto, pues quizás podría llegar a ayudar el hacer una artroresonancia. Yo habitualmente no la solicito, pero podría ser de ayuda. Bien, perfecto. Por favor, Vasco. Con respecto a la profundidad, yo sé que ustedes los artroscopistas han cambiado un poco ese criterio. Respecto a la profundidad de la lesión, ¿qué trascendencia le estás dando? Bueno, lo cierto es que la trascendencia cada vez es menor, porque al final lo que estamos haciendo cuando lo tratamos es rellenar, como sea, el agujero que hemos hecho cuando lo hemos desbridado.
Con lo cual, sí que es importante saber la profundidad, pero en el fondo nos va a dar un poquito igual porque igualmente lo vamos a rellenar. No sé, Jorge, si tú opinas lo mismo. Sí, justamente te iba a pedir la palabra, Tomás. Sí, Jordi. Yo creo que coincidirás conmigo que lo último que ha salido del consenso de Pittsburgh de 2019 de lesiones del cartílago del hueso subcondral es la importancia que debemos darle al hueso subcondral. A mí no me interesa tanto el diámetro de la lesión, sino la profundidad de la lesión, porque si yo tengo una lesión de 10 milímetros de diámetro, pero de más de 5 milímetros de profundidad, probablemente con una microfractura fracase al mediano plazo, mientras que si a ese paciente yo le hago un trasplante osteocondral, tengo un porcentaje un poco más importante de éxito. No sé si coincidís, Jordi. No, efectivamente. Aquí gran parte del éxito es los defectos rellenarlos. Perfecto. Y luego, si es posible, cubrir la superficie de la lesión. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Bueno. Por ahí, Tommy, no es tan imagenologio esto, pero en la indicación, yo sé que ustedes ahora también están variando la indicación de la microfractura versus el injerto osteocondral o el relleno, como decís vos, Jordi, de acuerdo a esta profundidad. Me parece que quedó muy claro. Buenísimo, gracias a todos por los aportes. La verdad que nos viene perfecto que nos digan todas estas cosas para empezar a considerarlos en nuestros protocolos de informe, ¿no? Bueno, un tema que voy a dejar de lado porque se va a explayar ahora el doctor Azulay y es quizás el cuarto o quinta lesión asociada que vemos con frecuencia en relación a la inestabilidad crónica del tobillo, que es la lesión de los peroneos, no solo tendinopatías, tenosinovitis y rupturas parciales, sino también la clásica inestabilidad, que por supuesto para esto la ecografía sin lugar a dudas es mandatoria. Entonces, bueno, teniendo el lujo de poder contar con ustedes, me gustaría que den las palabras finales de la clase, la conclusión. Jordi, ¿hay algún algoritmo imageneológico estándar que vos te gustaría que nos transmitirnos para que nosotros podamos considerarlo de acá en adelante, en la inestabilidad de tobillo? Y mira, yo, delante de una inestabilidad crónica, siempre radiografía se encarga para comprobar alteraciones del eje y luego una resonancia magnética, lógicamente, para intentar visualizar los ligamentos y que nos den el diagnóstico. Es cierto que no siempre nos va a dar el diagnóstico, sobre todo en lesiones más sutiles del haz superior, del peroneo hasta la línea anterior, y en algunas ocasiones yo solicito artorresonancia para ver esas lesiones. Espectacular, clarísimo. Vasco, ¿algunos aspectos que te gustaría que mejoremos en nuestros informes? Yo primero, felicitarte por la presentación y cómo llevaste el caso. Y segundo, yo daría vuelta a esta pregunta. Yo diría a los traumatólogos que sepamos que ustedes tienen los elementos y las herramientas para hacer este tipo de análisis. Buenísimo. Me parece que la interconexión entre nosotros y ustedes es fundamental. Buenísimo, Vasco, muchas gracias. Jorge, un comentario final, algo que quieras aportar para cerrar. Sí, primero felicitarte por la charla, me pareció fantástica. Segundo, si bien esta es una charla enfocada en médicos radiólogos y cirujanos de tobillo y pie, no dejaría de darle suma importancia a la evaluación semiológica del paciente. En estos pacientes es sumamente importante evaluar si tienen cajón anterior, si tienen tilt, cómo está el eje, como manifestó Jordi recién, dónde le duele, si es un dolor medial o lateral, y sobre todo pasaste medio rápido el tema de síndromes friccionales posteriores. Yo quisiera decir que por más imagen que tenga el paciente de alguna patología en la región posterior del tobillo, no hay síndrome friccional posterior sin test de hiperflexión plantar positivo. Exacto. Y cuando hacemos el test de flexión plantar tenemos que tener mucho cuidado que cuando hacemos la compresión el paciente no tenga dolor anterior, porque muchas veces me pasa con mis fellows, les digo, prueben si tiene un test de flexión plantar, el paciente dice, ay, me duele, pero hay que preguntarle dónde le duele. ¿Le duele posterior o le duele anterior? Porque si no vamos a tratar una patología que no es la que tenemos que tratar. Simplemente eso, creo que los aportes de Jordi y del Vasco han sido fantásticos, tu charla magnífica, así que
Bueno. felicitarte nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces ya vamos a dar por finalizada la charla. A continuación, Ale, Luis, si quieren introducir los casos, Bueno. si quieren hacer algún comentario. No, yo agarro primero